Sean todos bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. De inmediato pasamos a conocer las principales noticias más destacadas del día de hoy. En primer lugar tenemos que más de 21 millones de venezolanos están convocados para la elección presidencial del 28 de julio, según el Consejo Nacional Electoral. También tenemos que el Foro Cívico pide reconsiderar la suspensión de la misión de observación electoral de la Unión Europea para el 28 de julio. En tercer lugar, tenemos que la dirigente del partido Morena, Claudia Sheinbaum, triunfa en las elecciones presidenciales de México. Como cuarto y último lugar tenemos que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, retó a los candidatos de la oposición venezolana a suscribir un acuerdo de reconocimiento de los resultados ante el Consejo Nacional Electoral este viernes. Vamos a una pausa y luego regresaremos con la entrevista de nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Fernández, quien es dirigente nacional del partido Unión y Progreso. Ya volvemos. Las 5 Verdes, un espacio en el cual el ambiente siempre va a ser la noticia. Acompáñanos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por la plataforma comunicacional de Punto de Corte y sus redes sociales. Bien, regresamos a su programa El Martillo y Punto. Le recordamos que hoy tenemos como invitado especial a Eduardo Fernández, quien es doctor académico venezolano y dirigente del partido Unión y Progreso. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muy honrado por esta invitación, muy contento de estar con ustedes. Bien, doctor. Principalmente queremos iniciar evaluando cómo usted ve el escenario político y electoral de Venezuela en la actualidad. Mira, Venezuela está atravesando una crisis muy prolongada y polifacética. Es una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis de servicios públicos, una crisis ética, porque hay un tema de corrupción que afecta a la vida nacional. Ahora tenemos una brillante oportunidad el día 28 de julio de lograr un cambio pacífico, democrático, civilizado, electoral. Ojalá que lo que falta de campaña electoral, es decir, lo que falta de aquí al 28 de julio, no se cometan arbitrariedades. Ya el proceso está suficientemente viciado, porque por ejemplo ha habido inhabilitaciones de candidatos sin fórmula de juicio, ha habido intervenciones judiciales de los partidos políticos también sin fórmula de juicio, ha habido eliminación de las tarjetas en el tarjetón electoral de una manera arbitraria. Es decir, ha habido una serie de cosas que afectan la transparencia del proceso. Pero bueno, ojalá que en lo que falta hasta el 28 de julio se respeten las reglas del juego, que el 28 de julio se pueda celebrar un proceso normal, republicano, transparente, y bueno, al día siguiente yo tengo la esperanza de que se produzca un cambio, porque las encuestas demuestran que una abrumadora mayoría de los venezolanos quisiéramos un cambio. Ojalá ese cambio se concrete el 28 de julio. Doctor, recientemente usted planteaba o declaraba que es necesario un pacto de Estado para dar con la necesidad de resolver la situación política y económica del país. ¿Cómo sería ese pacto de Estado que usted plantea? Mire, yo creo que hace falta un gran acuerdo nacional, porque no podemos seguir en la peleadera en la que hemos estado en los últimos 25 años. El gobierno ataca a la oposición ataca al gobierno. Yo creo que deberíamos pararnos un momentico y decir qué nos ha dado, qué beneficio ha sacado Venezuela de esa peleadera. Ninguno, vamos para atrás. El Producto Interno ha caído brutalmente, bruscamente, la inflación es espantosa, la pobreza sigue creciendo. Bueno, vamos a hacer un acuerdo para reactivar la economía, vamos a hacer un acuerdo para que se incluya un estatuto de garantías, para que cualquiera que sea el resultado de las elecciones sea respetado y acatado por las partes.
y que las partes tengan garantías. Por ejemplo, gana Edmundo González. Edmundo González ha declarado felizmente, muy contundentemente, que su gobierno no sería un gobierno de venganza y de persecución, sino un gobierno que busca la unidad nacional. Entonces, ese gran acuerdo, yo recomiendo vehementemente, tendría que ser entre las dos fuerzas principales. Yo creo que las dos fuerzas principales son el gobierno por una parte y el principal candidato de la oposición, que es Edmundo González. ¿Cree usted que la observación internacional es necesaria para el desarrollo del evento electoral el día 28 de julio? Yo creo que la observación internacional siempre es conveniente, siempre es aconsejable. No es indispensable, pero es aconsejable. De modo que a mí me parece que sería bueno que la hubiera. Tampoco es una tragedia que no la haya, me parece a mí. Porque hay, por ejemplo, yo no sé si en los Estados Unidos hay observación internacional cuando hacen las elecciones, pero hay países que no tienen observación internacional. Ojalá en Venezuela la tuviéramos, pero repito, no es una tragedia que no la tengamos. Y frente a eso, ¿cómo se organizaría la ciudadanía al no existir o estar limitada a la observación internacional en Venezuela? La ciudadanía tiene que ser la que haga el trabajo de observación internacional, porque deberíamos estar organizados de tal manera que no haya ninguna mesa de votación, no solamente ningún centro electoral, sino que ninguna mesa, porque hay muchos centros que no tienen sino una sola mesa. Ojalá que en todas las mesas haya representación de los principales grupos electorales, el gobierno por una parte y la fuerza que respalda a Edmundo González por la otra, que es la Plataforma Unitaria, el partido de la señora Machado y muchísimos voluntarios e independientes que no estamos vinculados con partidos, pero que estamos respaldando la candidatura de Edmundo González. Doctor, ¿y su opinión en torno a... Hemos visto que recientemente han existido la divulgación de múltiples estudios de opinión que dan en algunos resultados favorables al candidato Edmundo González Urrutia, en otros resultados favorables a Nicolás Maduro? ¿Qué opina usted de ese desarrollo de esas encuestas? ¿Son favorables para la opinión o demuestran la opinión del país? Había un amigo que decía, las encuestas las gana el que las paga. Si usted paga la encuesta, me dice cuánto quiere ganar sobre los demás. Hay encuestas muy serias que no tipifican este fenómeno de que la encuesta la gana el que... Y las encuestas más serias que yo he visto dicen que por encima del 80% de los venezolanos quisiéramos un cambio. Y se ha dado la circunstancia de que la candidatura de Edmundo González encarna la figura del cambio. Si la gente dice, yo quiero cambio, ¿y por quién voto para que se dé el cambio? Hay varios nombres, pero por razones de la economía del voto, la gente dice, es con Edmundo González que podemos ganar y que podemos lograr resultados favorables. Frente a eso, ¿cuál sería el reto de la oposición venezolana de cara, o el principal reto de la oposición venezolana de cara a la elección del 28 de julio? Yo diría que el principal reto es presentar una propuesta positiva. Los venezolanos no queremos más pleitos subalternos, queremos que nos digan cómo se va a reactivar la economía, cómo va a mejorar los servicios públicos, cómo va a mejorar la luz eléctrica, el agua potable, la seguridad, la educación, la salud. Y por eso tengo tanta confianza en que la candidatura de Edmundo, que presenta propuestas concretas en esta materia, la propuesta de fortalecer la institucionalidad democrática, la propuesta de atender el tema de la pobreza, la propuesta de reactivar la economía con inversiones públicas, pero también y sobre todo con inversiones privadas y con inversiones nacionales, pero sobre todo con inversiones internacionales. Reactivar la industria petrolera nos va a poner en la necesidad de invertir en el orden de los 200.000 millones de dólares. Esas cantidades no las tiene el gobierno, de modo que vamos a tener que abrirnos a inversión internacional, de capital internacional, para que Venezuela vuelva a ser un factor importante en materia petrolera. ¿Cuál usted cree que sería el tema priorizado
para el presidente electo el 28 de julio? Yo diría que es recomponer el sentimiento de unidad nacional. En Venezuela hay mucha división, hay mucha fractura de la unidad de la nación venezolana. Me gusta mucho recordar cuando hablo de esto la frase del poeta Andrés Eloy Blanco que decía: debemos sentirnos hormigas de la misma cueva. Si somos venezolanos, como venezolanos queremos que los servicios públicos funcionen, como venezolanos queremos que la economía eche a andar y genere empleo y genere posibilidades de progreso. Queremos que los venezolanos que se fueron al exterior en busca de oportunidades puedan regresar al país si quieren hacerlo y encuentren trabajo, encuentren empleo, encuentren posibilidades para progresar y desarrollarse. De modo que hay muchos temas en los cuales yo estoy seguro que habría acuerdo. Entonces, pues vamos a suscribir un gran acuerdo, un gran pacto que nos ponga a construir una democracia moderna y a resolver los problemas fundamentales del país. Doctor, y para finalizar, ¿qué mensaje le enviaría a los venezolanos y las venezolanas que hoy en día nos ven para incentivar la participación electoral? El cambio es muy importante y el cambio no va a ser por la vía de la violencia. Tiene que ser un cambio pacífico, democrático. Los venezolanos tenemos derecho a vivir en paz y a lograr los cambios fundamentales en un ambiente de armonía y de entendimiento. No nos dejemos arrebatar la esperanza. Vamos a votar el 28 de julio con la convicción de que ese día podemos lograr el cambio que anhelamos o podemos empezar a construir el cambio que anhelamos. Mi recomendación es: dejemos los pleitos a un lado y busquemos lo que nos une y no lo que nos separa y lo que nos divide. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y muy contento de haber participado en esta conversación. Bueno, escuchábamos al doctor Eduardo Fernández, dirigente nacional del Partido Unión y Progreso de Venezuela. Bueno, le invitamos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales como @puntopisodecorte, @wviainfo y @elmartilloben. Recuerde que esta es una producción de la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Será hasta otra próxima oportunidad. Este programa es producido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, el portal de noticias El Martillo Venezuela y el proyecto audiovisual Doble Vía.